Muy bien, antes de dar paso a la entrevista de esta mañana, vamos a hacer contacto vía teléfono con el presidente de ANDA, Marco Fortín. Parece que este fin de semana hubo problemas en el sistema de transmisión, ¿no?, energético, producto de la tormenta que afectó nuestro país y principalmente la capital el fin de semana. Presidente de ANDA, buenos días. ¿Qué tal, Romeo? Un saludo muy especial para ti en este lunes en la mañana y para toda la teleaudiencia de Hechos. Disculpa que no te había contestado, pero venía manejando. A ver, presidente de ANDA, coménteme un poco cómo está la situación y qué colonias están siendo afectadas por esta situación que se generó el fin de semana. Mira, la verdad es que es todo el Gran San Salvador afectado, producto de la caída de 3 torres el día viernes. El día viernes se nos cayeron 3 torres con la tormenta, allá en San Lorenzo, en la estación San Lorenzo, y entonces eso prácticamente nos deja fuera de servicio todo lo que es Río Lempa y parte de zona norte. Eso comenzamos a repararlo el día sábado, pero desgraciadamente el día sábado, igualmente en la tarde, comenzó a llover. Hemos terminado las reparaciones ayer a las 6 de la tarde, estamos produciendo agua normalmente desde ayer a las 6 de la tarde, pero indudablemente la población irá percibiendo la mejoría en las próximas 48 horas porque indudablemente las tuberías y los tanques se tienen que llenar. O sea que por lo tanto yo les pido las disculpas y la comprensión a la población por esta situación, pero son cosas, Romeo, que salen totalmente de nuestro control. Claro, o sea, se va a restablecer completamente el servicio más o menos en 48 horas. Esto es el tiempo que toma más o menos las tuberías en llenarse, ¿no? Sí, es que tenemos que llenar los tanques hasta el 70%. Primero se llenan las tuberías y después de llenarse las tuberías necesitamos que los tanques tengan aproximadamente un 70% para que tenga presión. Pero hay colonias que lo van a ir percibiendo con menos tiempo, Romeo. Digo yo que la parte más larga es la parte esta de, digamos, las partes altas son las que lo van a percibir con lo mayor tiempo. Pero hay colonias que lo van a percibir más rápidamente. Muy bien. Y otras las que se abastecen de pozos que no lo sintieron. Bueno, muchas gracias, presidente de ANDA. Gracias por tomar la llamada telefónica para aclarar esta situación sobre por qué. Gracias a ti, Romeo, que me da la oportunidad de disculparme con la nación y explicarle las situaciones, que esta es parte del día a día de ANDA. Claro. ¿No? Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Romeo. Bueno, el presidente de ANDA explicando el por qué algunos sectores de San Salvador, de la capital, no tienen en este momento el servicio de agua potable. En la entrevista de esta mañana conversaremos sobre la crisis migratoria y los encuentros que los presidentes, o el encuentro que los presidentes de Honduras, Guatemala y especialmente el de nuestro país sostuvieron con el de los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿qué se puede esperar? ¿Qué viene después de todo esto, no? Hay una crisis de migrantes, sobre todo de niños y niñas. Todos sabemos este drama de lo que está sucediendo, pero esto no es nuevo. Alguien me decía, esta situación de la inmigración de los niños y niñas viene desde hace bastante tiempo, solo que ahora reventó, por decirlo de esa manera. Y este encuentro, precisamente, que tuvieron los presidentes centroamericanos, Guatemala, Honduras y El Salvador, se da precisamente en el marco de esta crisis de los niños y niñas migrantes. Así es que Félix Ulloa está con nosotros y también César Ríos. César, muchas gracias por acompañarnos, Félix. Y también tenemos la presencia de Carla Salas de la Unidad de Procesos Jurídicos de la UCA. Félix Ulloa y César Ríos es del Instituto Salvadoreño del Migrante, el INSAMI, como se le conoce, ¿no? Además, también pues del IEGES, que está representado a través de tu persona. Félix, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo. Un saludo a la audiencia y, por supuesto, a los colegas acá en el panel. César también, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Romeo. Como siempre, un gusto compartir y hacer una reflexión colectiva sobre el tema. Claro, y rompimos, ¿no? Esto de que las mujeres primero, así es que Carla, las disculpas. Carla, bienvenida también, muchas gracias, un gusto. Gracias por estar con nosotros. A ver, Félix, escucho tu opinión. ¿Cómo estás viendo esta situación? ¿Es una oportunidad? Esta es una crisis, pero dicen que de las crisis se pueden salir oportunidades, ¿no? Y la reunión, ¿la vistes provechosa? ¿Viene algo mejor para nuestro país en esta materia? Bueno, mire, desde luego, un encuentro de esa naturaleza tiene necesariamente que producir resultados, y resultados esperamos sean positivos para las dos partes, porque recordemos que esta crisis está afectando los dos lados, y una de las propuestas que llevaban los presidentes, especialmente nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, era el reconocimiento de la corresponsabilidad
en el caso del gobierno de los Estados Unidos. Y actuando en consecuencia, pues las soluciones tienen que venir en esas dos líneas. Creo que dentro de lo positivo que hay es que a partir de este encuentro y haber identificado algunas áreas de intervención que pudieran atacar las causas de la migración, del éxodo masivo que se ha estado dando de estos niños y niñas sin los documentos de viaje correspondientes, ha sido pues de querer buscar dentro de los financiamientos, el acompañamiento financiero para algunos programas de desarrollo que se pudieran generar en nuestros países si fueran mitigando este flujo migratorio. Creo que ahí es donde podemos hacer las apuestas en el tema de la prevención, más que las campañas que sí funcionan de advertencia sobre los riesgos que corren los niños cuando se van. Creo que la mejor campaña es atacar las causas que generan este flujo migratorio. Félix, tú hablas de una corresponsabilidad. ¿Dónde está la responsabilidad? La nuestra sí la tenemos, yo creo, bastante clara, ¿no? Pero ¿dónde está la responsabilidad de Estados Unidos? Bueno, mira, no es responsabilidad de Estados Unidos por el fenómeno como tal. Hay, desde luego, causas que explican el fenómeno. El presidente de Honduras, por ejemplo, ha sido muy claro, ha hablado con voz muy alta diciendo, miren, el combate al crimen organizado, al tráfico de drogas, etcétera, que se ha venido haciendo desde Estados Unidos, se ha empujado de México y de Colombia a que los carteles usen ya nuestros países, nuestra región, no solo como zona de tránsito, sino que se han venido a posicionar aquí. Y esto nos genera un ambiente de violencia que antes no conocíamos o que no tenía los niveles actuales, y esto genera esto. Es decir, este es un proceso que va encadenado. Eso puede ser una cosa que hay que verla desde esa perspectiva y atacarla con los medios idóneos para evitar que se siga reproduciendo ese efecto. Eso puede ser responsabilidad de Estados Unidos en la lucha, en su lucha, en su enfoque de lucha contra las drogas. Es una posibilidad. México ha sido un poco más agresivo en esta materia. Y yo creo que quizás, como la relación bilateral entre México y Estados Unidos es mucho más fuerte y tiene muchos más componentes que un simple tema migratorio, la ausencia del presidente mexicano en esta cumbre, por llamarlo de alguna manera, pudo haber sido un factor que no nos permitiera tener una solución mesoamericana al problema. A ver, no se puede percibir posible hablar de migración sin la presencia, Carla, por ejemplo, de México, ¿no? Como dice Félix Ulloa. Yo creo que México es muy determinante en las políticas, en las decisiones que se puedan tomar. Y por otro lado, preguntarte a ti también, ¿reconoce esta corresponsabilidad que dice Félix Ulloa, la reconoce Estados Unidos o simple y sencillamente lo ve como una responsabilidad nuestra? No, Estados Unidos no reconoce, sí puede tener la voluntad de querer ayudar o ser parte, pero no reconoce que somos, como lo decía ya acá el caballero, que somos un corredor importante para el tráfico de drogas y que mucha de esa se está quedando no solamente pasa, sino que se queda aquí, pues ya parte importante. Entonces, pero Estados Unidos obviamente no lo va a reconocer. A ver, César, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? Mira, nuestras recomendaciones... que esto de la migración no es nuevo, ¿no? Estaba haciendo, una reflexión cuando decía Félix este tema de los cárteles que han venido, que han venido de alguna manera posicionándose aquí en Centroamérica, pero la migración es mucho más antigua que ese combate a los narcotraficantes o a los cárteles en México. Es decir, que ese podría ser un factor, pero no es el único determinante. Claro. Mira, nuestra recomendación al gobierno previo a la reunión con el presidente Obama, decíamos que lo último que debería hablarse en esa mesa es de migración, ¿ya? Y que hablemos del problema. Y aparentemente por ahí se fue enrumbando. El presidente de Honduras ha encabezado un mensaje muy interesante sobre el conflicto interno y lo que menos ha hablado es de migración. Y hemos tenido históricamente cosas en la región y estoy leyendo ahora que, por ejemplo, en el año 60 y 61 hubo un éxodo de niños de Cuba hacia Estados Unidos y les dieron asilo y le abrieron todo. En la época de los 80 en nuestro país, ese movimiento de personas que hubo, nos abrieron las puertas en todo el mundo. Y en ese momento... Pero era una situación distinta. Pero había un conflicto social. Exactamente, y había un conflicto ideológico también con Cuba en ese momento. Claro, ¿no? Y entonces ahora... Cosa que no la tenemos nosotros. ¿Por qué en este momento nos llevan a hablar solo de migración y no hablamos de los problemas? Entonces, el mensaje ha sido muy
yo digo así como contradictorio después de que termine la reunión y dice el presidente Obama, le digo a sus padres, a los padres en Centroamérica, que dejen de mandar a sus hijos porque los vamos a mandar de regreso. ¿Ya? Y que vamos a considerar algunos pequeños casos, escasos casos de refugio y asilo. Entonces lo que te está diciendo así como, ¿cómo es que el dicho? A Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿verdad? Porque ahí nos está amenazando. Y como dice Félix, esto no se acaba con una campaña. Hay un concepto bien importante, Carla, quiero escuchar tu opinión sobre esto. El tema de Estados Unidos, y tú lo dices de alguna manera, Estados Unidos no ve esto como un tema de migración, lo ve como un tema de seguridad nacional, y entonces por esa misma razón se pone más estricto, se pone más minucioso, ve con lupa todo este tipo de casos, ¿no? ¿Cierto o no es cierto que para ellos es una cuestión ya no migratoria, sino de seguridad nacional, sobre todo después del tema de las Torres Gemelas, pues? Exacto, es que hay que recordar que el tema migratorio es un problema multicausal. Primero con lo que decía acá el compañero, para que Estados Unidos logre ver lo que se está invocando en alguno de los casos o por lo que se está diciendo que es la causa que tiene mayor auge ahorita o índice o porcentaje de niños que se van de forma irregular hacia el norte del continente, es por el tema de violencia social. Pero no son todos los casos, si bien es cierto. Hay problemas de reunificación familiar, causas económicas, y uno de los casos es la violencia. Pero Estados Unidos solamente va a, y ya fue muy categórico en decir eso, solamente va a dar protección a los casos en que sí se pueda comprobar que hay causas en las que los niños no pueden regresar a El Salvador. Y eso sería examinar caso por caso. Pero el problema de la crisis humanitaria ahorita es que hay demasiados niños, hay alrededor de 50.000 niños que están en esa situación. Entonces, para los niños que son menores de edad, niños, niñas y adolescentes, tiene que haber un representante legal para cada caso y tiene que examinarse caso por caso. Ahorita eso está muy difícil que pase. Incluso se estaban hablando de audiencias públicas, que es lo que se hace con los adultos cuando pasan estos casos. Pero ¿qué significa esto? Que no se va a analizar caso por caso, sino que se van a tener en común diferentes niños o niñas y adolescentes por diferentes razones. Y en uno de estos puede ser que sí vayan niños que tengan un problema de violencia al llegar al país. Félix, a ver, el enfoque que dice César, ¿te parece? En términos de que, mire, no hablemos de migración, hablemos de protección, dice, ¿no? Hablemos de las causas del problema, sí, de las causas que están generando esta migración de niños y niñas hacia los Estados Unidos, principalmente los países centroamericanos. A ver, ¿dónde tiene jurisdicción aquí Estados Unidos? ¿Dónde tiene la obligación ética o moral Estados Unidos de entrarle a este tema desde los países centroamericanos? Simple y sencillamente digo, si ponemos como del otro lado de la moneda que a Estados Unidos lo que le interesa es la seguridad nada más. Sí, claro, bueno, ya lo vimos, ya el Estado de Texas dijo que iba a movilizar la Guardia Civil a la frontera. Esta es una demanda que han estado planteando muchos líderes republicanos y hay un enfoque desde el punto de vista de seguridad nacional. Y por eso es que los dos departamentos o ministerios del gobierno de Estados Unidos que están al frente de esta iniciativa es el Ministerio de Seguridad, del Homeland Security, y el Departamento de Justicia. Justamente para fortalecer sus acciones internas es que se está pidiendo este fondo de los 3.700 millones de dólares, de los cuales posiblemente, con suerte, un 10% venga a nuestros países en concepto de ayudas para combatir las causas que generan el flujo migratorio. Estados Unidos tiene toda la libertad y toda la autonomía para definir cómo utiliza sus recursos y cómo enfoca este problema, pero nosotros siempre estamos haciendo ese llamado, como tú decías, a que no se vea como un caso estrictamente migratorio. Pero eso hace más difícil lograr acuerdos en este tema, ¿no? Porque por un lado nosotros lo vemos como una situación humanitaria, como personas con derechos de alguna manera, y por otro lado Estados Unidos lo ve como personas ilegales y que tiene que ver con el tema, como decíamos, de seguridad nada más. O sea, hay una contradicción de la forma como se está viendo este tema. Yo esperaría a leer el informe Shannon. Recordemos que el embajador Thomas Shannon estuvo acá en la región, hizo el recorrido por los 3 países, tuvo la oportunidad de reunirse con los representantes del Estado, con los presidentes, cancilleres, pero también con sectores de sociedad civil para tener las lecturas complementarias y poder formular una propuesta
que fuera más integral en relación al tema. No creo que le haya dado tiempo para llegar con algún resumen ejecutivo a la reunión del viernes, porque todavía el jueves estaba aquí en la región. Me imagino que va a ser una visión más amplia. Por otra parte, ya esta semana, mañana, están llegando también otra misión de expertos de Estados Unidos que viene también a abordar estos temas. O sea, pues que creo que se está abriendo este diálogo, que ya no es un monólogo, ya no es una simple demanda que estamos pidiendo nosotros con un enfoque de derechos humanos, apelando a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Es decir, ya no es ese aspecto ético o ese llamado moral que hacíamos, sino que ya se están buscando soluciones prácticas, soluciones basadas en el mundo real, en la política real, y esperemos que esto dé un resultado positivo, porque hay también dentro de los Estados Unidos un componente que nos afecta y que aquí no lo vemos con claridad, y es la campaña electoral en Estados Unidos. Y este tema de migración ¿es posible que esté un siendo issue fundamental, utilizado, manipulado? Totalmente, es casi el tema de campaña en este momento, es el tema de la reforma migratoria. Recordemos que el Congreso entra en receso ya en pocos días y la campaña se va porque los congresistas se van a sus estados. Y el tema vuelve a perder interés, supongo, ¿no? Como ha sucedido. No solo vuelve, no es que no pierda interés, se localiza en los lugares donde estos congresistas van. Recordemos que en el Senado, que tiene mayoría demócrata, la reforma migratoria ha ido avanzando como lo ha planteado el presidente Obama, pero es en la Cámara Baja donde las agendas locales de los representantes, sobre todo de estados que tienen problemas migratorios, hay mucha presión para que no se apruebe. Ya la ex secretaria de Estado Hillary Clinton acaba de dar unas declaraciones sobre la famosa ley del 2008, que es la que nos está sirviendo ahora como un escudo para que no deporten masivamente a nuestros niños, como hacen con los niños mexicanos. Y ya dijo ella que esa ley no hay por qué revocarla. El presidente Obama retiró esa iniciativa de que se fuera derogada esta ley. Entonces tenemos todavía esa protección, pero no sabemos al final qué es lo que puede suceder en este periodo de recesos del Congreso. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial. Hay como tres cosas ahí, ¿no? Por un lado, este tema de los niños, la crisis generada por los niños y niñas migrantes y adolescentes también. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cuál es la mejor manera para resolverlo? Pero también lo que decía César, ¿cómo evitar que más niños sigan yéndose para Estados Unidos en este tipo de condiciones o en estas condiciones? Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Vamos a ver, antes de ir a la pausa comercial dijimos, bueno, una cosa es cómo se va a resolver esta situación de los niños y niñas en estos albergues que están en la frontera más bien, ¿no? Y la otra son las causas. Hablemos un poco de las causas y Carla decía, el tema de la violencia sin duda está empujando a que estos niños y niñas se vayan de sus comunidades, ¿no? De sus municipios. Pues sí, este es un tema que también el gobierno lo ha reconocido un poco, pero dice menos la cantidad. Tú me estás diciendo que dentro de estas causas está en su mayoría el tema de la violencia, ¿no? Y ahí, luego de que nos des tu opinión, vamos a escuchar la opinión también, otra vez de Félix y de César, para que nos comenten cómo puede entrar ahí en la parte preventiva el gobierno y cómo puede entrar un programa, un programa en conjunto con los gobiernos centroamericanos y con Estados Unidos para la prevención de la delincuencia, si es que es uno de los principales factores. Sí, efectivamente, como ya lo conversábamos, el tema de la seguridad social está afectando mucho a la niñez salvadoreña. No hay un reconocimiento, como ya lo decíamos antes, en el tema del conflicto armado había un reconocimiento de la situación por la que estábamos pasando, pero en este momento es importante decir que no hay un reconocimiento de parte del gobierno de aceptar el tema de seguridad que tenemos. Entonces, es importante decirlo. ¿Y debería tenerlo y reconocerlo? Sí, porque es importante que haya un reconocimiento de parte del Estado. Primero, para que el ACNUR tuviera una oficina como ACNUR propiamente tal, y que el señor Proti ya ha dicho en varias declaraciones en que no puede entrar el ACNUR hasta que no haya un reconocimiento de parte del Estado.
de aceptar la situación de violencia que se está llevando a cabo. Y por eso los países de destino, muchas veces nosotros no podemos ser solicitantes de la condición de refugiados o del estatus de asilo humanitario porque no hay un reconocimiento. Contamos con un programa de protección de víctimas y testigos que es lo que da origen a que muchos de los casos que por lo menos se han llevado en Canadá, Estados Unidos y en otras partes de Centroamérica, en donde nos están brindando la posibilidad de darnos el refugio, no lo dan precisamente porque dicen que tenemos por lo menos establecido de forma judicial protecciones que garanticen la protección, pero en la práctica vemos que no es así. Por ejemplo, en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA tenemos casos registrados en donde hay personas que han estado bajo esta protección y que sus familiares han sido asesinados. Entonces no funciona, no hay una respuesta efectiva de parte de las instituciones que deberían de dar la respuesta. Entonces, el tema de violencia, por ejemplo, en una de las investigaciones que se ha hecho, y Elizabeth Kennedy es una investigadora que está de los Estados Unidos, que anda aquí, por cierto, que anda aquí en El Salvador, ha hecho alrededor de 600 entrevistas de estas con niños, niñas y adolescentes salvadoreños. En esta da como resultado que el 60% de los niños está en condiciones de vulnerabilidad por el tema de violencia social. ¿A qué me refiero a eso? Al reclutamiento por parte de jóvenes en situación de pandilla para niños que no están. Y este reclutamiento comienza desde los 8 años. Y si no veamos todos los medios de comunicación, las noticias que a diario se ven. Entonces, la niñez está siendo afectada y ahora se convierten en víctimas y en victimarios, porque los niños que están cometiendo asesinato precisamente son niños entre los 10 y 17 años de edad. Sí. César, volvemos al punto. A ver, si nos ponemos en esa situación de delincuencia, ¿no? Que es un factor importante, pues delincuencia tiene Honduras, Guatemala, lo tiene también El Salvador, obviamente, y que son los países de Centroamérica quizás más afectados. Es que mi duda es, a ver, ¿y dónde está? Insisto sobre esto porque no me queda muy claro, te lo digo muy francamente. ¿Dónde está la responsabilidad de Estados Unidos en esto? Porque Estados Unidos tiene que cargar con esta situación, es decir, mire, como hay delincuencia y entonces tiene que reconocerlo Estados Unidos y por lo tanto tiene que darle posibilidad de asilo a estos niños o niñas o sus familiares. ¿Es una condición para un asilo esta situación? Ya. Mira, fíjate, y lo que decía Félix al inicio, yo te lo voy a volver a citar, el presidente de Honduras, abajo de la grada del primer avión cargado de niños, hace un mensaje dirigido a Estados Unidos y le dice, señores de Estados Unidos, mi país, la región, está haciendo escenario, 1, por el narcotráfico y 2, por el combate del narcotráfico. Ustedes los están combatiendo y los otros están metiendo. Y todo se da en nuestra región. Y entonces ha sido tanto el caos que las familias ya no pueden vivir en esta situación. Y entonces están buscando refugio, están teniendo migración interna, y entonces ustedes son tan responsables como nosotros también aquí. Así es que los invitamos para que juntos identifiquemos cuáles son las soluciones. Y ahí él fue muy claro, y ahí no se habló, ahí se habló de que hay un problema y que juntos lo vamos a resolver. Fíjate que acabamos de tener una reunión en Centroamérica, una red ROCON, que es una red de instituciones de la sociedad civil, y veíamos un caso. Los peligros de llamar la crisis humanitaria y de qué se podría aprovechar otros países para una intervención directa a nuestra región en aras de una crisis humanitaria. Y entonces le declaramos a los países en la conferencia regional sobre migración, decimos, estamos hablando de crisis humanitaria, pero eso no quiere decir que estamos llamando a una intervención directa a nuestra región para solucionar los problemas. Y lo dejamos muy claro, porque eso es uno de los temores que anda así como de bajo la mesa, que es decir, que esta crisis sea aprovechada. Nos estamos arriesgando. De ahí quiero identificarte unos temas muy sensibles de cara a los resultados de las últimas conversaciones. Si se va a dar, como dice Carla, caso por caso, la revisión como lo anunció el presidente Obama, la pregunta es, ¿qué capacidad tiene nuestra red consular para hacerle frente a una asistencia consular a estos niños que van a demandar? Y yo hace 2 semanas estuve hablando con un cónsul de nuestro país y me decía, mira, es que no tenemos presupuesto, nuestro salario es tan bajo, no tenemos capacidad de movilizarnos. Nos hacen trabajar más de 12 horas todos los días y no nos reconocen nada. Entonces, y si nos están pidiendo caso por caso, sí, ¿quiénes son los que van a enfrentar ese tipo de cosas? Y el otro caso es sobre
el sistema de Naciones Unidas, te estoy hablando del Fondo de Población, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y están a la espera que el país les diga, por favor, vengan, ayúdanos. Ya, ayúdenos, pero no lo han hecho, no han dado ese paso todavía y ellos están así teniendo, porque hay contradicciones. El ACNUR acaba de sacar un documento muy interesante que yo lo recomiendo y está en internet, se llama Niños en Fuga. Y donde te demuestra, igual que la investigadora Elizabeth Kennedy, donde te demuestra de que la violencia es la causante de toda que los niños están huyendo. Y entonces ahí de repente te encuentras una respuesta de la Seguridad Nacional donde te dice, mira, es que no encontramos los datos porque la zona geográfica donde hay más homicidios no coincide con la zona geográfica de donde salen los niños. Y entonces vincular homicidio con migración, eso es el error más grande que hay, porque el del pueblo de al lado dice, antes que venga la violencia aquí, mejor me voy. O el padre que está mandando a buscar a su hijo dice, mira, antes que le pase algo a mi hijo, mejor me lo llevo. Y no necesariamente tiene que ser con... Félix, su opinión respecto a esto, solo acentuar nuevamente, no insistir, si esa es una condicionante, cualquier país latinoamericano que tenga altos índices de delincuencia podría solicitarle a Estados Unidos una situación o un trato corresponsable. No podemos generalizar en este caso. Fíjate que los 3 países que tú mencionabas ya se conoce, ya está en la nueva nomenclatura internacional como el Triángulo del Norte Centroamérica. Es decir, es una zona como era el Triángulo Sunita allá en Irak, ¿no? La zona más peligrosa del mundo, el Triángulo Sunita, en la época de la guerra. Ahora, una de las zonas más peligrosas del mundo, el Triángulo del Norte Centroamérica. Hay muchos estudios que se han hecho sobre el tema, pero a mí me gusta citar uno del Inter-American Dialogue de Peter Hacking, que ha hecho así muy notorio, ha logrado establecer mediante cifras cómo el nivel de violencia y la actuación del crimen organizado en esta región, producto del combate que se dio durante un periodo al narcotráfico y al crimen organizado en México, hizo que se desplazaran estos carteles para nuestra región. Entonces, cuando el presidente de Honduras decía, bueno, los carteles de México se están viniendo para acá y los de Colombia también, entonces lo que estamos viendo es que la región se está convirtiendo como en un teatro de operaciones, ¿verdad? De lucha contra estos carteles, contra estos grupos mafiosos, y las víctimas somos pues siempre las poblaciones civiles, los sectores más vulnerables, en este caso pues los niños, la gente que habita en estas zonas conflictivas. Entonces hay que ver ese fenómeno integralmente. Yo siempre he pensado que en el caso de los Estados Unidos, no sé por qué siempre los formuladores de política hacia el sur del continente nunca han logrado identificar exactamente dónde está la causa principal. Entonces se han gastado y se han invertido pero miles de millones de dólares durante esta lucha, pero se queda o en manos de contratistas o de intermediarios o en funcionarios, pero al final lo que llega para combatir realmente el problema es muy poco. Ahora, esta era una pregunta que le hacíamos al embajador Shannon, aprovechando la oportunidad de conversar con él, decirle, bueno, ¿cómo está la estructura del gasto, de la inversión que se va a hacer de esos 3.700 millones? ¿Cuánto se le va a apostar a las causas que hay? Y bueno, ahí es donde veíamos que con suerte un 10% nos va a tocar acá, y el resto se queda en Estados Unidos, se queda en abrir más facilidades para alojar a los niños. Acordate que primero era Texas, luego Arizona, después California, Oakland, Washington State, hoy hasta en Iowa. Bueno, ya van a ser todos los estados donde se van a tener que enviar a todos estos niños. Tienen 375,000 casos de migración que tienen que ser vistos uno por uno, y esto va a llevar décadas para resolverlo. Entonces tiene que haber una medida interna, como decía él, de nuestro propio establishment de político y judicial para salir de esta crisis, porque si no se van a empantanar en esa crisis. Creo que esa es la parte que Estados Unidos tiene que enfocar y ver también cómo nosotros desde acá, si hay los recursos adecuados y la asistencia técnica oportuna, podemos también combatir esta causa. Hace muchísimos años en Francia, por cada franco que enviaba un migrante a Argelia, el gobierno francés le daba 2 francos a esa comunidad para que la gente que se quedara a trabajar allá y no se viniera a Francia. Aquí hemos mandado
durante las 3 décadas más de 75.000 millones de dólares y ese dinero ni se invirtió en proyecto productivo, se fue de regreso y aquí no se generaron condiciones para que la gente se quedara, entonces la gente se siguió yendo. Esas son las visiones y los programas que hay que apoyar para combatir las causas del problema. A ver, vamos a ir vía Skype con Gioconda Tapia para ahondar un poco más sobre esta situación, sobre el reciente encuentro que sostuvo el presidente Barack Obama con los presidentes de Centroamérica desde Washington. Vía Skype vamos a conversar con él. Gioconda, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto. Muy buenos días, el gusto es todo mío, ¿cómo están? A ver, sí, coméntanos un poco cómo están viendo ustedes el desenlace de esta situación, cómo se puede solucionar, ¿no? y evitar a futuro, digamos, otro tipo o este tipo de situaciones. Bueno, en realidad yo creo que la reunión que sostuvieron los presidentes centroamericanos con el presidente Barack Obama puso sobre el tapete y en evidencia una situación que el propio mandatario estadounidense la había calificado como una crisis humanitaria. Uno de los elementos que me parece muy importante destacar es que los presidentes tuvieron la oportunidad de exponer su situación y lo que están haciendo como gobiernos individualmente y obviamente en conjunto ante legisladores estadounidenses de ambos partidos, demócratas y republicanos, y también al presidente Barack Obama. Hay que destacar que los mandatarios dijeron que están implementando una serie de medidas en sus países con el propósito de evitar la migración de sus ciudadanos. Gioconda, perdona, y al mismo tiempo, el gobierno estadounidense reiteró nuevamente la posición que él ha venido manteniendo durante estas últimas semanas, en sentido de que hará cumplir las leyes inmigratorias. Nadie que ingrese a Estados Unidos por las fronteras sin los papeles legales correspondientes podrá permanecer en el país y tendrá que enfrentar la deportación. Esos puntos creo que son los más importantes y son básicos, porque de lo que se trata ahora es de buscar una solución conjunta y estructural. No lo digo yo, lo dijeron los presidentes, lo dijeron los cancilleres en diferentes foros, y mantuvieron la posición de que si Estados Unidos puede derivar gran parte de los recursos que utiliza para proteger la frontera, para apoyar programas sociales y de educación en estas naciones, el problema podría reducirse notablemente. Los propios presidentes dijeron que en esos programas sociales ellos están tratando de poner todo el interés posible. Básicamente, estos programas tendrán que ser apoyados por proyectos que estén orientados a garantizar la seguridad nacional, la lucha contra el narcotráfico, que es uno de los principales problemas, que viene aparejado, por supuesto, con la trata de personas y el contrabando de personas. Gioconda, una pregunta, perdona, no sé si me escuchas. Se los ha reiterado varias veces y obviamente yo creo que esa es la ventaja de llegar al punto central del problema, el conversar, el hablar, el dialogar, y poner los puntos de referencia sobre los cuales se puedan mover los gobiernos. Ok, mira, estamos conversando aquí en el estudio de Canal 12, Noticiero Hechos de la Mañana, con Félix Ulloa, y también está con nosotros César Ríos y Carla Salas, ¿no? Félix Ulloa y César Ríos, que son del Instituto Salvadoreño del Migrante. Y hablábamos de una corresponsabilidad de Estados Unidos que no la ha querido reconocer. No sé si tú tienes alguna otra información, pero decíamos acá que no se ha reconocido esa corresponsabilidad, y al no hacerlo, pues obviamente complica más tomar una decisión, ¿no? Bueno, el presidente Obama dijo textualmente en la reunión que sostuvo con los mandatarios en la Casa Blanca, y me imagino que ustedes vieron los reportes, el presidente dijo, esta es una corresponsabilidad, es una responsabilidad compartida. Lo dijo a los mandatarios. Estados Unidos tiene que hacer su parte y la está haciendo, y ustedes tienen que poner la suya, les dijo a los presidentes. Y ellos han repetido también en varias oportunidades que este es un tema de responsabilidad compartida, porque recordemos que en este punto también ingresa el gobierno de México, ya que por su territorio están transitando los migrantes centroamericanos. Ellos están también poniendo mayor control, sobre todo en la frontera de México con Guatemala, y desde luego también se ha hablado, inclusive, ustedes lo saben, de hacer cierto tipo de controles en el tren denominado La Bestia para evitar que los migrantes pongan en riesgo su vida. Este tema ha sido muy controvertido y muy criticado, pero definitivamente hay una responsabilidad compartida. Ahora, ¿en qué sectores es la responsabilidad compartida? Eso es lo que se debe delinear
después de estas reuniones que han sostenido los mandatarios. Recordemos que cuando hay reuniones de este alto nivel, se establecen las líneas y los parámetros, pero después son los equipos de trabajo los que tienen que empezar a poner ya los puntos centrales sobre los cuales se va a manejar una estrategia. Claro. Gioconda Tapia, muchas gracias de la BOA, muchas gracias por haber estado con nosotros a través de este contacto vía Skype. Saludos para ti. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ahí queda claro, Carla, decíamos, Estados Unidos a lo mejor es de las primeras veces, ocasiones que se reconoce, pero dice Gioconda, ya lo ha reconocido Estados Unidos, ¿no? Esta corresponsabilidad de la cual hablábamos. Habríamos que ver quizás en ese sentido cuál es la corresponsabilidad que él acepta. O sea, qué es lo que... ¿En qué áreas? ¿En qué áreas? Exacto, ejemplo, ajá, exacto. Ajá, porque no creo que acepte que han influido en las causas estructurales que tenemos en el país, en las políticas neoliberales que se han implementado, que han provocado mayor exclusión social. Esos sistemas vienen de allá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en qué sectores ellos aceptan esa corresponsabilidad, ¿verdad? En qué esas líneas. Félix. No, bueno, acuérdate. Después de haber escuchado, por supuesto, es que era la tesis fundamental que llevaban los presidentes de Centroamérica, es decir, pedir que Estados Unidos aceptara la corresponsabilidad, y qué bien que el presidente Obama lo aceptó. Ahora, ¿cómo se traduce eso y cómo se van a implementar las medidas necesarias para que esa corresponsabilidad se pueda, como decía la periodista, la responsabilidad compartida sea la que se defina para la búsqueda de soluciones conjuntamente? Entonces, y se den, que es lo que más me preocupa a mí, los recursos adecuados, porque si nos va a tocar un 10% de los 3.700 millones, pues estamos hablando de unos 300 y tantos millones, que es lo que aparece que se puede dar a la región, a los tres países. Con suerte nos tocarían unos 100 millones. Estamos hablando de un presupuesto que, si bien es significativo, puesto que viene como una ayuda, pero que para lograr impactos, ¿verdad?, altos impactos en los efectos de este fenómeno, es bastante conservador esa cantidad. Entonces habrá que buscar otros mecanismos, recursos propios. A veces hemos dicho, no solo es cuestión de dinero, es cuestión de iniciativa, es cuestión de creatividad. Eso nos toca a nosotros, no vamos a esperar que los Estados Unidos vengan a ayudarnos a pensar. Ya deberíamos de estar pensando nosotros nuestras propias estrategias sin necesidad de estar dependiendo del exterior. Me parece un tema interesante cuando regresemos, la responsabilidad también nuestra, ¿no? Porque hemos hablado de la responsabilidad de los Estados Unidos y cómo ya el presidente Barack Obama la ha reconocido. Pausa comercial, regresamos en breve. Ok, estamos listos con la Radio 109, así es que César, vamos a aprovechar los oyentes de la Radio 109 y también los televidentes de Canal 12, ¿no? Para que puedas compartir un poco lo que decíamos al principio. Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Romeo, nuevamente un saludo para ti, para tus invitados, ¿verdad? Está con nosotros Edwin Zamora de Arena también, pendiente de este contacto. ¿Qué tema es el que están abordando en estos momentos, Romeo? La reunión que tuvieron los presidentes del Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, con el de los Estados Unidos. Y antes de irnos a la pausa comercial, Tony, dejamos pendiente de escuchar la opinión sobre la responsabilidad que tiene. Ya hablamos un poco sobre la responsabilidad de los Estados Unidos, ahora la responsabilidad que tienen nuestros países, ¿no? También para tratar de aminorar estas causas que provocan de alguna manera la migración de niños y niñas y adolescentes. Claro. Fíjate que el viernes tuvimos una reunión con muchas instituciones de la sociedad civil y recuerdo que decía el padre Berceletti, decía, mira, yo me he caminado por el Parque Libertad y cuántas madres tienen su ventecita pública ahí y abajo tienen en una caja a su niño durmiendo. Y entonces, ¿y qué futuro tienen esos niños que están ahí durmiendo en una caja en un país donde tiene que reconocer de que tenemos una crisis social, ya tenemos una pobreza y que hay la necesidad de hacer una estrategia para combatir eso y necesitamos de la ayuda de muchos países en el mundo? Entonces, esa pobreza, esa crisis social que tenemos es lo que puede ser un detonante que está ahora causando mucha migración. Félix. No, yo lo que te decía era que necesitábamos un poco de creatividad,
un poco de más responsabilidad desde el Estado, desde la sociedad en general y las instituciones de sociedad civil en particular, para buscar los mecanismos que nos permitan salir de la crisis. Cuando estuvimos durante el conflicto armado, si bien hubo un acompañamiento de la comunidad internacional, se hubieron esfuerzos de intermediación, es decir, las soluciones las estábamos planteando nosotros. Es decir, desde proponer gobiernos de amplia participación popular hasta buscar los mecanismos de entendimiento, diálogos y una solución inmediata a ese conflicto que nos desangraba. Ahora estamos en una situación igual o peor, porque el desangramiento de esta sociedad, la guerra social a la que estamos enfrentados, no se le mira cuáles son esos interlocutores para buscar las soluciones. A ver, yo tengo dos preguntas. La primera, Romeo, bueno, conozco a Félix, que es un asiduo invitado aquí a Radio 102.9, pero tus otros dos invitados no tengo el gusto de conocerlos. César Ríos forman parte de la misma organización, ¿verdad? César Ríos es del Instituto Salvadoreño del Migrante, ¿no? Bienvenido, César. Es parte precisamente de eso, y Carla representa a la UCA. En este caso, Carla es Carla Salas, de la Unidad de Procesos Jurídicos de la UCA. Está con nosotros también. Pues ellos son, te los presento. Bienvenidos a la frecuencia de Radio 102.9. Yo tengo una pregunta, y tal vez Edwin también, acá nuestro invitado Edwin Zamora, quiere hacer algún comentario o pregunta. De esta reunión que hubo entre los presidentes del Triángulo Norte con el presidente Barack Obama, ¿qué es lo que ustedes rescatan? O sea, ¿se sacó algo? ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es lo más valioso? ¿O fue simple y sencillamente pues una buenas voluntades y esto que de repente pues sucede en reuniones de este tipo? Sí, mira, ¿hay algo concreto? Hay una cosa concreta. Dice, reconocemos, dice el presidente Obama, y ahí hay lo que ellos llaman corresponsabilidad, que nos hace falta medir hasta dónde llega esa corresponsabilidad. Pero reconocemos la crisis que está pasando en sus países, pero les señalamos, y así habla el presidente Obama, que ya no manden a sus niños porque los vamos a mandar de regreso. ¿Ya? Y vamos a hacer una clasificación para ver a quiénes les damos refugio y a quiénes no. ¿Qué nos está diciendo aquí? Preparémonos en El Salvador, que van a empezar a venir aviones cargados de los niños que tienen ahí. Y eso es lo que nos da una alerta, dice, ¿qué capacidad tiene nuestro país para empezar a recibir a todos estos niños que están allá? Entonces hay que medir. Ya. Y cuando dice, vamos a atender caso por caso, ¿qué capacidad también tenemos en El Salvador para darle ayuda? Carla, ¿eso es lo más rescatable para ti? Sí, definitivamente. Yo creo que en ese caso se veía muy difícil el reconocimiento. Habría que ver, como ya lo dijo él, en qué sentido ellos lo reconocen, pero igual es un avance muy importante. Claro, no dar a todos los niños, porque quizá eso sería imposible, dar a todos refugio, porque ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que la migración es un tema multicausal y que en este caso no solamente es el tema de violencia social, aunque sí es el más, creo que más importante y el que abarca mayores índices. El 60% de los niños van por eso, aunque no todas las investigaciones lo reflejen porque no son hechas con entrevistas a profundidad, pero recordemos que hay reunificación familiar y causas de exclusión social, el tema económico. Vamos a escuchar a Edwin, ¿te parece? Edwin, ¿se puede hacer algo desde la Asamblea Legislativa o es un fenómeno que, pues, bueno, obedece a situaciones de la realidad de estas familias que están buscando ir hacia los Estados Unidos? Sí, buenos días, Romeo, Félix, César y Carla. Buenos días. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Realmente yo creo que es un drama que está viviendo nuestro país, y no solo con el tema de los niños, de los jóvenes, pero es una realidad la emigración de nuestro país desde hace muchos años. Yo creo que, si bien es cierto que los esfuerzos que el gobierno y que diferentes organizaciones ahorita están haciendo para atender este problema puntual, estamos cayendo, y es necesario seguirlo haciendo, pero como país tenemos que comenzar a ver el fondo del asunto. Estamos atendiendo un síntoma, pero tenemos una realidad nacional donde, creo que Félix iba diciéndolo un poco en ese sentido, donde debemos de unirnos todos los salvadoreños para comenzar a reactivar nuestra economía, comenzar a dar oportunidades a esos niños que decía César, que están en la caja debajo de las señoras que están de los puestos de las señoras que están vendiendo, y ese es el gran problema que debemos de atender todos los salvadoreños. No desmerezco los grandes esfuerzos que están haciendo ahora para resolver los síntomas de lo que estamos viendo, pero si como salvadoreños no hacemos un alto y comenzamos a pensar qué es lo que tenemos que hacer para reactivar nuestra economía, para comenzar a dar
oportunidades a todos los salvadoreños, sobre todo a los jóvenes, este y otros problemas los vamos a seguir viendo. Es decir, que hay que comenzar un poco también por casa, ¿no? A revisar lo que decíamos, lo que conversábamos inicialmente, las causas que están generando esta salida, huida, ¿verdad? Que perfectamente se puede utilizar el término, huyendo de la delincuencia, huyendo a veces de la falta de oportunidades que se están dando en el país. ¿Algún comentario, Salas? Sí, como mira, después de esta reflexión que hemos tenido, la conclusión es de que no debemos permitir pasarle la responsabilidad de lo que está pasando a la familia. ¿Ya? Porque hemos visto campañas publicitarias donde dice, señor, madre o padre, deje de mandar a su hijo, como si él es el único responsable de lo que está pasando. ¿Ya? La reflexión es un problema nacional, enfrentémoslo todo y no le echemos la culpa a los padres. ¿Ya? Porque bueno, eso depende mucho. Cuando los estaba escuchando me puse a pensar, imaginemos, bueno, estamos viendo ya noticias de gente que no está migrando a los Estados Unidos, o los niños están migrando de sus colonias porque no los dejan vivir ahí. La delincuencia, están abandonando colonias enteras. La situación creo que es mucho más amplio, ¿verdad? El tema obviamente da para mucho más que hablar. Agradecemos este contacto. Que no es el tema, me imagino que vas a conversar con... No, hoy vamos a hablar Zamora, de cómo está el partido Arena en su proceso de escogitación de candidatos. Mira, y cómo ve también que por allá aparece, dicen, Walter Araujo como posible candidato de Gana, señor Zamora. Sí, bueno, eso lo anunció Walter desde hace, ¿cuánto? Ya más de un año, ¿verdad? Vamos a ver. Porque también se oyen de alianzas entre Gana y quizás el FMLN para la alcaldía de San Salvador. Entonces, si Walter será el candidato, me imagino que no habrá esa tal alianza. Bueno, muchas gracias, Tony. Bueno, saludos un saludo para ustedes. A Félix y a César y a Carla, ¿verdad? Bueno, hasta luego. Gracias, hasta luego. Félix, tenemos tiempo nada más, a ver, ¿con qué mensaje quieres terminar esto, ¿no? Este tema, esta entrevista de esta mañana, que es importante, digo, en la medida de que sabemos que hay muchas madres y padres, familiares, abuelos, abuelas, tíos que nos están viendo y que están pendientes de este tema de los niños migrantes en los Estados Unidos. Unos, obviamente, para decir, ¿lo mando o no lo mando? Como dicen, como dijo Tony, ¿no? Que hay gente que todavía está pensando, a pesar de todo, mandar a sus niños a los Estados Unidos. Bueno, mira, la reflexión para mí final sería que como Estado, El Salvador necesita revisarse a sí mismo cuál es su política nacional de migración, si acaso existe. Y si no, hacer los esfuerzos por construir una gran política pública sobre el tema de la migración de manera integral, como lo hemos venido planteando en el INSAMI, que la migración no solo es los que viven fuera o los que se pasan por el país, es toda una dinámica en la cual hemos llegado al concepto de la ciudadanía transnacional. El tema de los niños es una coyuntura. Esto va a pasar en cualquier momento, se va a terminar, sea porque se va a derogar la ley que ha permitido que los coyotes vengan a aprovechar esa ventaja, esa ventana que dio esa ley para que los niños llegaran allá y no fueran deportados inmediatamente. Eso se va a terminar, Estados Unidos va a cerrar esos portillos y se acaba el problema. Pero el tema migratorio en El Salvador va a seguir siendo el gran deficitario. No vimos en toda la campaña electoral una sola referencia al tema de la migración. No obstante que el 18% del PIB viene de las remesas de nuestros compatriotas que viven fuera. Entonces yo creo que el mensaje es, construyamos una política integral de migración. Carla. Definitivamente seguimos siendo un país fabricante de migrantes, ya sea por una u otra razón, seguimos siendo uno de los países con más altos índices de migración irregular. Aquí decir que tenemos que arreglar, como decías tú, comenzar por la casa, ordenar la casa. Definitivamente tenemos que aceptar que hay un problema grande de seguridad. No podemos seguir diciendo que no existe, porque a partir del reconocimiento que haya se pueden tomar como las líneas de qué es lo que se va a seguir, una estrategia. Entonces, sí, definitivamente no hacer de lado ese problema, reconocerlo y definitivamente hay que comenzar por casa. César, cerrando. Mira, tomándole la palabra a nuestro señor presidente de que vamos a trabajar juntos, lo invitamos nosotros a integrar una mesa amplia donde analicemos el tema, donde participe, y lo digo en primer lugar, empresa privada, sociedad civil organizada, iglesia, academia, el gobierno, y analicemos. Ok, muchas gracias Félix Ulloa, muchas gracias Carla, muchas gracias César por haber estado con nosotros. Breve pausa comercial y regresamos.